Ya se dio a la fuga y ya se está tomando. Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a comenzar con la resolución de las preguntas que nos faltan. Recuerden que ya les mencionaron que la siguiente semana dan los exámenes. También recuerden que los exámenes son presenciales para los estudiantes que son de la provincia de Chimborazo. Los que no son de la provincia de Chimborazo van a dar el examen virtual, ¿no? Listo. Ya colocaron también los horarios de los exámenes que son virtuales, presenciales. Dicho esto, comenzamos. No sé si tal vez ya tienen resuelto hasta la pregunta 8 o tal vez repito las respuestas. Ya tienen resuelto, repito, cuéntenme. Lisa, buenas noches. Estamos en el cuestionario de historia, de De, lengua, de biología. de lengua, de biología. Ya, Liz. Sí, ve. En el cuestionario de biología. Hasta la pregunta 11 tenemos resuelta, Liz. Ya, listo, hasta la pregunta 11. Tal vez ya tienen los que no tenían en ese caso las respuestas, tal vez ya tienen, les repito. De mi parte ya tengo, Lisen, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estás? Listo. A Lice, ver, buenas ¿cuánto? noches. De mi parte no tengo, Lice. Podría ayudar con... Claro, entonces ya les repito, ¿no? Las respuestas Gracias, Lice. hasta la 11 que nos habíamos quedado. A ver, la primera pregunta, la respuesta es la A. Repito, en la primera pregunta, la respuesta es la A. En la pregunta 2, la respuesta es la H. En la pregunta 2, la respuesta es la H. En la pregunta 3, la respuesta es la D, de dedo. En la pregunta 4 es la A. En la pregunta 5 es la D, de dedo. En la pregunta 6 es la B, núcleo. En la pregunta 7 es la A, fósforo. En la pregunta 8 es la B, fagocitosis. La pregunta 9 es la A, transcripción. La pregunta 10 es la D, monera. Y finalmente la pregunta 11 es la B, enérgica a corto plazo. A corto plazo. Listo. William, tal vez tienes ya las preguntas, tal vez alguna que no copiaste. Sí, Lice, muchas gracias, Lice. Ya, Ya, bien. listo. Gracias, Lice. Con gusto, no hay Muchas problema. gracias, Liz. Con gusto, Pedro. Listo. Vamos entonces a la pregunta 12. Nos dice, ¿qué características comparten el glucógeno, el almidón y la celulosa? 1. Son fuentes de reserva energética. 2. Tienen el mismo origen. 3. Son polímeros de glucosa. La respuesta de mi pregunta 12 es la C. Solo la 3, en este caso, es una característica que comparte el glucógeno, el almidón y la celulosa. Vamos a la pregunta 13. Nos dice, la celulosa es un ejemplo de polisacárido, monosacárido, oligosacárido, polipéptido,
La celulosa, en este caso, es un polisacárido estructural. La respuesta de la 3C es la A. Vamos a mi pregunta 14. Dice, ¿cuál es la categoría taxonómica que agrupa a varias clases con características comunes? Recuerden que nos dice categoría taxonómica. En este caso, mi pregunta 14 es la D, filo. Vamos a mi pregunta 15. Mi pregunta 15 me dice, ¿cuál es la unidad básica de clasificación que incluye individuos con características similares y capaces de reproducirse entre sí? Mi pregunta 15, como nos dice capaces de reproducirse entre sí, entre género, familia, especie y orden, pues en este caso la respuesta es la C. Especie incluye individuos con características similares y capaces de reproducirse entre sí. Especie, ¿no? Género, en este caso, puede ser que incluye individuos con características similares, pero no permite reproducirse entre sí, al igual que la familia, ¿no? No son capaces de reproducirse entre sí. La especie, pues sí, comparte e incluye individuos con características similares y capaces de reproducirse entre sí. Vamos a mi pregunta 16, dice, si se cruza un organismo homocigoto dominante con un organismo homocigoto recesivo, ¿cuál es el genotipo de la descendencia? En este caso, nuestro genotipo, para nosotros resolver y ver cuál en este caso es el genotipo de descendencia, nosotros realizamos un cuadrito que se llama cuadro de Turner. En este cuadrito, nosotros vamos a realizar la mezcla. En este caso nos dice que se junta un homocigoto dominante BB. Vamos a colocar B y B mayúscula, ¿no? Recuerden que dominante es cuando yo tengo mayúscula. Y homocigoto recesivo, en cambio, es cuando tengo minúsculas. Homocigoto es cuando tengo dos letras iguales. Por ejemplo, tengo dos mayúsculas y dos minúsculas. Son homocigotos cuando yo tengo mayúsculas y minúsculas. Homocigotos. Los dos, en este caso las dos letras son mayúsculas y las dos letras son minúsculas. Son homocigotos. Dicho esto, vamos a hacer la mezcla. B y B. 2B. Y en este caso también tengo otra B. Ah, pero esta es B minúscula, ¿no? Ay, ya se me borró. Listo. Nos dice que tengo dos dominantes. En este caso son mayúsculas y tengo homocigotos recesivos, que en este caso son minúsculas. B minúscula y B minúscula. Y listo. Hago yo mi... Déjenme ver si puedo cambiar el color. Ah, ya, aquí. Ya, listo. Cambiamos el color ahora. Listo. Y colocamos en mi primer cuadro el primer cruzamiento, que sería en este caso B mayúscula con mi B minúscula. Estos dos se cruzan. Dicho esto, el producto del cruzamiento me da B mayúscula con B minúscula. Vamos ahora a cruzar B mayúscula con B minúscula. El producto también me da B mayúscula y B minúscula. Ahora vamos a cruzar esta B con esta B. B mayúscula también y B minúscula, ¿no? Y cruzamos ahora este con este también. ¿Qué quedaría? Igual B mayúscula
y B minúscula. El cruzamiento, ¿no? B mayúscula y B minúscula. Hemos realizado el cruzamiento. En este caso va a ser 100% heterocigoto. ¿Por qué va a ser 100% heterocigoto? Porque miren, yo ya no tengo homocigoto porque ya no tengo letras iguales. Cuando tengo letras iguales es homocigoto. Y cuando tengo letras diferentes, mayúsculas y minúsculas, yo ya tengo heterocigoto. 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 Listo. Yo tengo heterocigoto. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta según ustedes? ¿La B? La B, Licen. La B. Muy bien. La respuesta correcta es la B. De mi pregunta 16, la respuesta correcta es la B. Vamos a encerrar la B. Listo, muy bien. Seguimos. A ver, déjenme ver cómo quito. Ya. Vamos a la 17. Mi 17, ahí espérenme, voy a borrar lo que anoté. Ya. Vamos ahora a la 17. En mi 17 me dice que la primera ley de Mendel consiste, en este caso, es un principio de la uniformidad y establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí. Van a ser iguales fenotípicamente y genotípicamente. En este caso, los progenitores van a ser, miren, A, amarillo y minúscula las recesivas A. En este caso me dice, se representaría así, A mayúsculas por A minúsculas. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? El cuadro exactamente igual al que hicimos arriba. Pero ahora nos dice que hagamos con la letra A. Dicho esto, ¿cuál creen que sea la respuesta? Mientras yo realizo el cuadro, ustedes ya vieron más o menos cómo hacer. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Literal A, Licen. El literal A. Muy bien, William. Recuerden que me dice que yo voy a mezclar ¿qué? Voy a mezclar A mayúsculas y A minúsculas. Que a la final nos dice que mezclamos A mayúsculas y A minúsculas. Entonces nos va a dar 100% heterocigoto porque todas van a ser amarillas. En este caso, y todas van a ser heterocigotas. Recuerden que aquí me dice que se cruza A mayúscula es amarillo y A minúscula es verde. O sea, aquí yo tengo amarillo, amarillo y aquí en las minúsculas yo tengo verde. Estoy cruzando el verde y el amarillo. Pero la primera ley de Mendel que nos menciona aquí nos dice que si yo tengo ya una mayúscula, en este caso en el cruzamiento, van a ser amarillas, van a ser 100% amarillas. Si yo tengo, como menciono, si yo ya tengo una mayúscula, pues siempre van a ser amarillas. En el caso de que yo tenga y haga el cruzamiento y tenga dos minúsculas, ahí va a ser verde. Cuando yo tengo dos minúsculas. Como menciono, ahí va a ser verde. Si es que yo tengo una mayúscula y una minúscula, pues como la dominante es la mayúscula, pues va a ser solo amarilla. Si en el caso, como digo, yo tengo aquí, no tengo la dominante que es la A mayúscula y solo tengo recesivas, pues ahí va a ser el color verde. En este caso, recuerden que les menciono que va a ser
100% amarillas. ¿Por qué 100% amarillas? Porque en mi ley me dice, si yo tengo una mayúscula en el cruzamiento, va a ser 100% amarillas. Si yo tengo una letra, va a ser 100% amarillas. En este caso, ¿no? Amarillas de heterocigotas. Pero si yo tengo como, por ejemplo, digo A minúscula, van a ser verdes, ¿no? Dicho esto, la respuesta de mi 17 es la A. La respuesta de mi 17 es la A. Amarillo, heterocigoto. La A. Listo. Vamos ahora a mi 18. La 18 es el mismo texto, ¿no? Me dice que igual se cruzan amarillas, igual se cruzan verdes. Y me dice, ¿cómo se expresarán los alelos en la descendencia cuando se cruzan dos líneas puras? Ya cruzamos las dos líneas puras. Me dice, todos los descendientes tendrán alelos A dominantes, todos los descendientes tendrán alelos recesivos, la mitad de los descendientes tendrán alelos dominantes y mitad recesivos, y la descendencia no heredará alelos. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta en la 18? En la literal, Licen. Sí, el literal A muy bien. Todos los descendientes tendrán alelos dominantes A. Recuerden que todos tienen alelos dominantes A, ¿no? Al cruzarse las dos líneas puras. En la 18, la respuesta correcta es la A. Vamos ahora a la 19. En la 19 es el mismo texto, se cruzan amarillas y verdes y nos dice si se cruzan dos líneas puras para un carácter, en este caso a mayúsculas y a minúsculas, de acuerdo con la primera ley de Mendel, ¿cuál será la proporción genotípica esperada en la primera generación? Cuando hicimos el cuadrito, como yo tengo cuatro heterocigotos, y no tengo ningún, en este caso, homocigoto, ya sea dos mayúsculas o dos minúsculas, pues es el literal D. Si yo no tengo dos mayúsculas o dos minúsculas, todas son heterocigotas, se le conoce como 4.0. En mi pregunta 19, la respuesta es la D. En mi pregunta 20, me dice, ¿cuál es la función principal de los glóbulos rojos en la sangre? A, transportar el oxígeno. B, combatir infecciones. C, coagular la sangre. D, producir anticuerpos. ¿Cuál creen ustedes que sea la función principal de los glóbulos rojos? La Alice. La A, muy bien. La pregunta 20 es la A, transportar el oxígeno. Vamos a la pregunta 21. Nos dice, ¿qué tipo de músculo está bajo control voluntario? ¿El músculo cardíaco, el músculo liso, el músculo esquelético o el músculo visceral? Literal C, Licen. El literal C. Muy bien, William. Recuerden que nos dice, está bajo control voluntario. El cardíaco no está bajo nuestro control voluntario, el liso tampoco, el esquelético sí. Ese es el único que está bajo control voluntario. La 21, muy bien, es la C. Vamos a la 22. Dice, ¿cuál es la función principal de las enzimas en el sistema digestivo? Dice A, transportar nutrientes. B, romper moléculas grandes en moléculas pequeñas. C, absorber agua. D, filtrar desechos. Literal B, Licen. El literal B. Muy bien. El literal B. Romper moléculas grandes en moléculas pequeñas. Recuerden que dice en el sistema digestivo. Ahí hacemos relación. Y si no, en cuanto a las enzimas en el sistema digestivo, necesitan obviamente degradar las moléculas grandes en pequeñas, degradar los alimentos en moléculas pequeñas para que así en este caso cumplan su función, ¿no? De nutrición. Eso en cuanto a la pregunta 22. Es la B.
La 23 dice, ¿dónde se encuentra la válvula tricúspide en el sistema circulatorio? La válvula tricúspide en este caso está ubicada en el corazón. Dicho esto, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? Literal, Belice. El literal B, muy bien. El literal B, en la pregunta 23, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Vamos a la 24. Dice, ¿cuál es la función principal de las células ciliadas en el sistema respiratorio? Filtrar el polvo, producir moco, impulsar el movimiento del moco, realizar intercambio gaseoso. Mi pregunta 24, la respuesta correcta es la C, impulsar el movimiento del moco. En mi pregunta 24. Vamos ahora a mi pregunta 25. Dice, la teoría celular, como dijimos antes, centró los esfuerzos de la biología en la célula como estructura mínima de la vida. Entiende que toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos de las plantas, animales y hongos pueden ser descompuestos en células individuales. En este caso, aunque únicas y diferenciadas, ¿no? Sin embargo, las células de animales, las células de las plantas o las células de los organismos unicelulares son muy diferentes entre sí. Además, esta perspectiva nos permitió entender la gigantesca diversidad celular que existe, no solo entre las formas de vida primaria y unicelular, sino incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Listo. Dicho esto, nos dice, según la teoría celular, ¿en qué se basa toda la forma de vida? En el ADN, en las proteínas, en la célula, en la mitocondria. La No sé. licencia. Literal, Más se o dice. menos. Es la C, muy bien. Más o menos. Recuerden que nos habla de la teoría celular. Entonces hace referencia, en este caso, según la teoría celular, ¿en qué se basa toda la forma de vida? Pues en la célula. Vamos a la 26, es el mismo texto y nos dice cómo se describe las células de los animales, plantas y organismos celulares según la teoría celular. Según la teoría celular, en este caso la respuesta es la B. Son diferentes, pero con funciones similares. Vamos a la 27. La 27 es el mismo texto de la teoría celular y nos dice, ¿qué permite entender la perspectiva de la teoría celular según el texto? En este caso, la respuesta es la D. La gigantesca diversidad celular existente. Vamos a la 28. Dice, ¿cuáles son los dos grupos en los que se clasifican los componentes de un ecosistema? La respuesta, en este caso de la 28, es la B. Factores abióticos y factores bióticos. La 28 es la B. La 29 dice, ¿cuáles son los ejemplos de factores abióticos? Ejemplos en este caso son la luz y la temperatura. Recuerden que los factores abióticos son los elementos no vivos y los factores bióticos, en cambio, son seres vivos, en este caso, ¿no? Repito, los seres abióticos son elementos no vivos y los seres bióticos son elementos vivos, son seres vivos. Vamos a la 30, dice, ¿qué disciplinas científicas se mencionan en el texto como estudiosas del ecosistema? Dice, todos los seres vivos dependen de un ambiente para satisfacer sus necesidades, considerando el ambiente como la combinación del medio físico y los otros seres vivos presentes. Se define un ecosistema como una porción en la naturaleza estudiada por científicos donde se observan las características del medio físico, los seres vivos y las interacciones entre ellos. Estos sistemas naturales son objeto de estudio de disciplinas como la ecología y la biología.
los ecosistemas se componen de factores bióticos y abióticos. Listo. En mi respuesta de la 30 es la geología y la ecología, que sí nos menciona, ¿no? La 30 es la C. La 31 nos dice, los hidrocarburos de cadena abierta y cerrada representan dos categorías distintas de compuestos orgánicos basados en carbono e hidrógeno. Los de cadena abierta se consideran por estructuras lineales o ramificadas sin formar anillos cerrados, pudiendo ser saturados o insaturados. Ejemplos son el metano, el etano y el propano. En contraste, los hidrocarburos de cadena cerrada, también llamados compuestos cíclicos, presentan estructuras anulares, con átomos de carbono formando ciclos cerrados. Pueden ser simples como el ciclopropano o más complejos como los hidrocarburos aromáticos como el benceno. La distinción clave es la presencia de al menos un anillo en los hidrocarburos de cadena cerrada. Dice, ¿cuáles son las categorías principales de hidrocarburos basados en su estructura molecular? En este caso son alifáticos y aromáticos. La respuesta, ¿no? Vamos ahora con la pregunta 32. Nos dice, ¿cuál es la característica principal de los hidrocarburos de cadena abierta? En este caso, la respuesta, según el texto que ya leímos, es la B, presencia de anillos. Recuerden que todo va a depender de conforme al texto, pero ya realizamos en este caso la lectura, ¿no? Entonces, en la lectura, la respuesta es la B. Vamos a la 33. Nos dice qué ejemplos se mencionan como representantes de hidrocarburos de cadena abierta. Recuerden que mencionaba el metano, el etano y el propano. En mi pregunta 33, la respuesta es la B. Metano, etano y propano. Recuerden que es la misma, en este caso el mismo texto, ¿no? En la 34 dice, ¿cuál es el término alternativo para referirse a los hidrocarburos de cadena cerrada? Es los aromáticos, ¿no? La respuesta de la 34 es la B, aromáticos. Vamos a la 35. Dice, ¿cuál es la diferencia clave entre los hidrocarburos de cadena abierta y cerrada según el texto? La respuesta es la D, presencia de anillos en la estructura. Vamos a la 36. Dice, la fórmula química de la glucosa es C6H12O6. La 36, en este caso, la respuesta es la A. Vamos con la 37. Los azúcares se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. La respuesta es la B. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. La 38 dice, la sacarosa es un disacárido formado por. La respuesta es la A. Glucosa y fructosa. Recuerden que la glucosa y la fructosa son monosacáridos. Al unir los dos monosacáridos, yo formo un disacárido, que en este caso es la sacarosa, ¿no? La pregunta 39 dice, dentro de los lípidos podemos mencionar algunas características, excepto los lípidos, en este caso, recuerden que sí pueden generar carbón, los lípidos saponificables son insolubles en agua, sí, los ácidos grasos en este caso son dulces, no. Esta es la que dice excepto. 39, la respuesta es la C. Los lípidos no son dulces, los que son dulces son los carbohidratos. Vamos a la 40. Me dice, dentro de los lípidos podemos mencionar algunas características. Algunos pueden generar carbón, sí, son insolubles en agua. Sí, son parte cuantitativa de algunas de las vitaminas en este caso. Esta es la respuesta correcta, la D. Solo la C no es correcta. Son parte cognitiva de algunas vitaminas. La pregunta 40 es la D. La 41
La respuesta correcta es la A. Nos dice, dentro de los glúcidos podemos mencionar algunas características. Recuerden que los glúcidos no generan jabón. Los que generan jabón son los lípidos. De ahí los glúcidos, si son solubles en agua, son dulces y son fuentes de aportes de energía inmediata. Vamos a la 42. Dice, los fosfolípidos y glucolípidos pertenecen a los lípidos saponificables, en este caso compuestos, ¿no? Recuerden que tenemos lípidos saponificables simples y lípidos saponificables compuestos. Los simples tengo yo ácidos grasos, ceras y acilglicerol. Y los compuestos, en cambio, tengo los fosfolípidos y los glucolípidos. Dicho esto, la respuesta de la 42 es la B, lípidos compuestos. Vamos a la 43. Dice, dentro de los lípidos saponificables simples encontramos, recuerden que les decía los ácidos grasos, las ceras y el acilglicerol. El fosfolípido, ya vimos arriba en este caso que el fosfolípido es un lípido compuesto, no es un lípido simple. Dicho esto, la respuesta es la D, porque dice excepto los fosfolípidos no son parte de los lípidos saponificables simples. La 43 es la D. La 44 dice, dentro de los lípidos saponificables encontramos ácidos grasos, ceras, fosfolípidos, los esteroides, en este caso esa es la respuesta porque dice excepto. Y los esteroides, perdón, no son parte de los lípidos saponificables. Los esteroides son partes de los lípidos insaponificables, en los cuales yo tengo terpenos, esteroides y prostaglandinas. Dice, los terpenos pertenecen a los lípidos, como ya mencioné, insaponificables y dan coloración. 45 es el literal A. Insaponificables y dan coloración. Vamos a la pregunta 46. Dice, el colesterol es un tipo de lípido insaponificable que interviene en la formación de... La 46, la respuesta es jabón. Los lípidos insaponificables no hacen jabón. Vamos a la 47. Dice, la falta de vitamina D en niños genera una alteración ósea conocida con el nombre de raquitismo. En este caso es la respuesta correcta. La 47 es la B, raquitismo. La 48, en este caso ya hemos hablado de la fecundación. Recuerden que la fecundación también les tomé en ¿cómo se llama? También les tomé en, en la prueba final, ¿no? Y la respuesta correcta es la B. La 48 es la B. Vamos a la 49. Dice, ¿en dónde tiene lugar la formación de espermatozoides? ¿En dónde creen ustedes que tiene formación los espermatozoides? La próstata, dicen. Más o menos, ¿cuál más? Opciones. La uretra. En la uretra. Literal C, Lice. La uretra, Lice. William, ¿qué respuesta me decías tú? Literal C, Lice. El C. Muy bien. En los túbulos seminíferos. Tal vez les parezca raro esa respuesta, ese nombre, pero en este caso es a través de los túbulos seminíferos. ¿Por qué en este caso creen ustedes que sea en los túbulos seminíferos, como menciono? ¿Nadie?
Recuerden que los túbulos seminíferos son estructuras dentro de los testículos, donde ocurre obviamente la espermatogénesis. Esta espermatogénesis es el proceso, en este caso, por el cual eh, se producen los espermatozoides, ¿no? Y vamos a las 50. Ay, Dios mío, tenemos 3 minutos. A ver, les voy a dictar rapidísimo. La 50, en este caso, la respuesta es la C. Meiosis y fecundación. La 51 es la A. Preeclampsia. La 52 es la C. Catabolismo y anabolismo. La 53 es la A. Independiente. La 52 dice, disculpe. La 52 es la C. La 53 es la A. La 54 es la C. La 55 es la C. La 56 también es la C. La 57 también es la C. La 58 es la A, procariotas. La 59 es la C, un tejido. La 60 es la A, captura oxígeno y libera dióxido de carbono. Y la 61 es la B, genera oxígeno necesario para la respiración de organismos aeróbicos. Listo. ¿Cuál pregunta les faltó? ¿Tienen todas? Dice la 57. Perdón. La 57, dice, por La 57 es la C, Estelita. La C. La 57 es la C, núcleo celular. Tal vez a alguien más que le faltó alguna respuesta. Todos tienen todas las respuestas. Dice una pregunta número 24. La pregunta 24, con gusto. La pregunta 24 es la C. Profe, Gracias. Dime, disculpe, no pude ingresar rápido y no tengo respuestas desde la pregunta 2 hasta la 16. desde la 2. Desde la 12. 12, Ah, ya. La 12 es la C. ya, La 13, la A. ya, La 14, la D de dedo. ya, La 15, la C. ya. La 16, la B de bendición. Ya, muchas gracias. Ya, con gusto. ¿Aquí más? ¿Todos tienen? Lice, yo igual como no Dice la estuve. 29, por favor. 29, la B de bendición. Estelita, dime, antes de que se acabe el tiempo. Dice uno, dice. Muchas gracias, Lice. Estelita, ¿cuál? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. A ver, la 1 es la A. La 2, la H. La 3, la D. 4, A. 5, D de dedo. 6, la B de bendición. 7, la A. 8,